Con unos ejemplos más, en este caso este sería el quinto ejemplo. Se muestra aquí en la pantalla justamente lo que se nos pide calcular, o lo que tenemos que calcular aquí es el campo eléctrico en alguna región a lo largo del eje Z debido a estas dos, en este caso varillas unidimensionales, en este caso cargadas con una densidad lineal uniforme positiva, lambda positivo. Otra cosa por observar es que es la longitud de estas dos, en este caso varillas, de estos dos cables, de estos dos alambres cargados, es una longitud genérica, L. Y la separación entre ellas, que son paralelas, también cabe resaltar que son paralelas, en este caso, y la distancia entre ellas también es L. Es decir, en realidad yacen en lo que sería un cuadrado. Ojo, estas líneas punteadas no indican que haya carga en esa posición, ¿ok? Simplemente lo que está indicando es para darnos cuenta que están básicamente están sobre un cuadrado aquí, con una separación L y con una longitud L cada una de ellas. Entonces comencemos por identificar ciertas cosas. En principio, el sistema de referencia, si vemos aquí, el sistema de referencia ya está en el sistema, aquí en la imagen. O sea, ya tenemos el sistema de referencia, ya podemos usar este origen de coordenadas para identificar dónde están cada uno de los elementos, en este caso, que constituyen este sistema que va a tener asociado un campo eléctrico y dónde queremos calcularlo. Lo siguiente sería identificar qué tipo de distribución. Claramente podemos ver que es una distribución continua, ¿no? Es una distribución continua. Además, por el hecho de, en este caso, ser una distribución uniforme y tener la densidad lineal lambda, quiere decir que cualquier elemento de carga, por ejemplo aquí, ¿no? Puede estar expresado, cualquier elemento de carga contenido en un elemento de longitud aquí puede ser expresado de la siguiente manera. Ese elemento de carga pues es lambda por el diferencial de L' en este caso, dirección. Teniendo en cuenta que, y recuerden que cada vez que hacemos alusión a estos primados, nos referimos al lugar donde se encuentra la carga, ¿ok? Esto siempre hace alusión al lugar donde se encuentra la carga. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando integremos, y recuerden que la integral es justamente una suma, es exactamente a sumar todos los elementos de carga donde existe en este caso carga. Entonces eso es lo que hacemos cuando integramos. Básicamente esa integral es una extrapolación del principio de superposición, pero para elementos infinitesimales. Ok, dicho esto, tenemos ya identificado el elemento de carga. Lo siguiente pues es construir todos nuestros vectores. En principio R ya lo tenemos aquí. Necesitaría escribir quién es R', es decir, este es R sin primar, es el punto donde se desea calcular el campo, y el R' es donde se encuentra la carga, por ejemplo, aquí. También tenemos que observar que hay dos varillas aquí, ¿verdad? Dos varillas. Y podemos separar el todo, como ya hemos hecho en los problemas y en los ejemplos anteriores, podemos separar el todo en sus partes. De nuevo, principio de superposición. Tengo una distribución, ¿qué hice aquí? Tengo una distribución por aquí y tengo otra distribución por aquí. Puedo calcular el campo eléctrico debido a cada una de ellas en este punto individualmente, y al final, en este caso, el campo eléctrico debido a la totalidad, a ambas juntas, pues será la suma vectorial. Eso, de nuevo, repito, es el principio de superposición. Entonces, lo siguiente, pues construyamos, ¿no? Construyamos los vectores, ¿ok? Todos los vectores posición y lo que necesitamos. En principio, el vector R ya lo tenemos aquí. Yo he dibujado aquí esto que sería el vector R' para esta varilla. Para esta otra tendré que hacer otro procedimiento. Lo voy a continuar llamando R', ¿ok? Porque al final lo voy a sumar nada más. Incluso podemos llamar a esta configuración 1 y 2, pero lo vemos más adelante con calma. Construyamos para esta primero. Ok, entonces si tenemos de esta manera, pues déjeme hacer así. No, voy a dejarlo con. Le voy a dar un nombre, R1', porque, bueno, aquí lo voy a llamar la varilla 1 y esto será la varilla 2, ok, para sumar al final. Ok, entonces este R es invariable, este es el mismo, es el punto donde queremos calcular el campo. A esto, pues, si lo queremos escribir vectorialmente, tiene 0 componente en X, 0 componente en Y y algún Z en Z, en la componente Z, 0, 0, Z
de esa manera. Y el siguiente sería pues este R1' que he puesto aquí, R1 primado, ¿ok? Porque está señalando R1, recuerden, porque está señalando la varía 1. Vamos a superponer después. Y teniendo en cuenta eso, pues, ¿cuáles serán los elementos, en este caso las componentes de este vector, para escribirlas? ¿Qué es lo que necesitamos realmente construir? Si lo escribimos de esa manera, pues este R1 es qué cosa en X, algún valor en X, si se dan cuenta. Esta tiene su componente X, es algún valor X. Y en Y es un valor que a lo largo de toda la varilla, como pueden ver, se mantiene en un valor fijo. Si esto es 0 y toda esta distancia es L, pues este punto será L medios. Entonces, de esa manera fijamos y completamos aquí las componentes de nuestro vector. En X es algún X primado. Recuerden que primado porque se encuentra, en este caso, donde está la carga. Y mejor aún, en Y no es que varíe. La posición en Y es siempre, como vemos aquí, L medios. Es decir, ya es una constante. ¿Okay? Ya es una constante, menos trabajo para nosotros. Entonces, L medios por aquí. Y en Z, como pueden ver, está en el plano XY. Entonces, esto sería 0 y se acabó. Ok, eso para la parte 1. Entonces podemos escribir y lo que es justamente lo que necesitamos, que es el vector que va desde donde está la carga, es decir, desde aquí hasta donde queremos medir el campo. El vector R menos, en este caso, R1'. ¿Ok? Recuerden. Y sumarlo sobre todo. Si se dan cuenta, cada elemento de carga tiene su propio, en este caso, vector. Por eso en este vector y el vector diferencia pues es una variable y es justamente lo que vamos a integrar. Ahí vamos a encontrar esa variable de integración. Dicho esto, pues calculemos ese vector separación, que es el que necesitamos y el que hemos usado en todos los casos anteriores, ¿ok? R menos R1' en este caso. Este será, pues, ¿quién? 0 menos X sería menos X', 0 menos L medios, menos L medios, coma Z menos 0, 0. También recuerden que para montar la integral, para resolver el campo eléctrico, necesitamos el módulo de este vector, ¿ok? Necesitamos el módulo, pues lo calculamos y ya. En este caso sería, ¿qué cosa? La raíz cuadrada de X' al cuadrado más L cuadrado sobre 4 más Z al cuadrado. Y eso sería, en este caso, ese módulo. Dicho esto, pues lo que sigue ahora sí ya es escribir el campo eléctrico debido a la varilla 1, ¿ok? Debido a esa varilla cargada 1. Entonces el campo eléctrico, le voy a poner 1 aquí, es igual a ¿qué cosa? Pues ley de Coulomb fusionada con la definición del campo eléctrico. La constante, la integral de ¿quién? Del diferencial de carga sobre R menos R1, en este caso prima al cubo, por el vector separación. R1' vector. De nuevo, insisto en esto que a veces me preguntan ¿por qué si la ley de Coulomb habla del cuadrado de la distancia ponemos aquí el cubo? Recuerden, sí, es el cuadrado de la distancia. El asunto es que si lo escribimos así, al cuadrado, y esto así, ¿no? Esto ya lo hemos hecho en la parte, en el primer, en este caso, vídeo acerca de la electrostática y la deducción de las ecuaciones, donde esto aquí es el vector unitario. ¿Okay? En la dirección en este caso del punto y donde se encuentra la carga, el punto donde se quiere calcular el campo y donde se encuentra la carga. ¿Okay? Por eso, de manera ya inmediata, escribimos así. Ahí ya está contando ese vector unitario, por eso que está dividiendo el módulo. Dicho esto, pues completemos esta integral. E1 será, ¿qué cosa? Bueno, voy a escribirla directamente. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. El diferencial de Q, recuerden que es lambda por diferencial de L. Y vamos a ver ahora eso incluso antes. Quiero que observen lo siguiente. Un diferencial de L en esta dirección. De manera general, aquí necesitamos el módulo del diferencial de longitud. Entonces, si tomamos de esta manera un diferencial de L de X, de Y, de Z. Pero si observan, para ir hacia donde está la carga en esta varilla aquí, la componente X permanece, la componente Y permanece invariable, es la misma. Es decir, derivado de una constante, 0. Diferencial de una constante, 0. Lo mismo para Z. Z permanece siempre en 0. Esto queda en 0. ¿Quién es la única componente donde hay variación? Pues a lo largo de
x, como se ve aquí, ¿ok? Entonces a lo largo de x, entonces ese diferencial de L que hemos escrito, el módulo del diferencial de L, corresponde exactamente a escribir lambda de x', porque solamente hay variación en esa componente. Entonces aquí dejamos así, x', todo eso sobre el módulo al cubo, es decir, esto al cubo. X' al cuadrado más L cuadrado sobre 4 más Z cuadrado, todo eso a la 3 medios multiplicado por el vector separación, que es el que tenemos aquí, menos X' menos L medios, coma Z. Entonces, para esta primera integral, para calcular el campo eléctrico debido a esta primera varilla, lo que vamos a hacer es separar en componentes. Como pueden ver, vamos a hacer eso en principio, ¿ok? Entonces puedo separarlo de esta manera. E1, X, es decir, la componente X del campo eléctrico debido a la varilla 1 será 1 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por esta componente. Todo esto multiplicado por esta componente. Como pueden ver, X' es mi variable de integración y es justamente de quien vamos a ver los límites sobre cuáles son los límites. Teniendo en cuenta esto, la densidad lineal es uniforme, por lo tanto puede salir de la integral, va a ser vista como si fuera una constante, es uniforme. Ya la escribo por aquí afuera. El signo también lo saco, voy a ponerlo por aquí, menos, ¿ok? Dentro de la integral me quedará x', diferencial de x' sobre todo este denominador, x' al cuadrado más L cuadrado sobre 4 más Z cuadrado a la 3 medios. Y nada más. Por otro lado, voy a escribir por aquí la componente del campo eléctrico 1, Y, que sería prácticamente algo parecido, solo que ya no va a aparecer el X', tiene el signo aquí menos, y tengo el L que va a salir, que es una constante, entonces tendré negativo, si no me equivoco, negativo lambda por L, entre 2 por 4 serían 8pi epsilon sub 0, integral de lo que está aquí, de X, nada más, no hay nada más aquí, y todo ese denominador, X cuadrado a la 3 medios, ok. Entonces de esa manera tendríamos esa parte hasta ahí, y la componente Z de ese campo, en este caso para la varilla 1, será pues multiplicarlo por Z, si se dan cuenta aquí, es decir, todo menos el signo y el lambda aquí. Entonces aquí tendríamos lambda Z. ¿Por qué saco Z de la integral? Porque la integral, la variable de integración es x', y todo lo que no sea x' pues es una constante para la integral. Entonces sale aquí lambda Z sobre 4pi epsilon sub 0 integral de ¿quién? De x, ¿no? De x sobre x' al cuadrado más L cuadrado sobre 4 más Z cuadrado a la 3 medios aquí. Y importante observar lo siguiente, aquí ya establecemos los límites de integración. Como vemos que la variable de integración es x', podemos volver aquí. X' varía desde aquí, o bueno, desde aquí atrás, ¿no? Hasta aquí. Si se dan cuenta, esta parte trasera de x pues es menos L medios, y hasta aquí hasta aquí, hasta donde llega la varilla, es más L medios, para completar la longitud total de esa varilla cargada, que vale obviamente L, ¿verdad? Entonces los límites de integración establecidos aquí serán justamente esos. Aquí los establecemos de menos L medios hasta L medios, desde menos L medios hasta L medios, y lo mismo para las tres integrales, como pueden ver. Algo importante aquí que señalar, y algo que nos va a hacer trabajar obviamente menos, es observar que esta primera integral, esta que estoy marcando aquí, da 0. Da 0 por una simple razón que ya hemos visto en casos anteriores. Esta función dentro de la integral es una función impar. Es una función impar que está siendo integrada en límites, en este caso simétricos, negativo L medios hasta positivo L medios. Esa integral va a dar 0. Ya no voy a explicar por qué, porque ya lo he hecho en los casos anteriores, ¿ok? Esto da 0 inmediatamente, no hay nada más que hacer. No tienen por qué calcular toda esta integral y evaluar en los límites. Va a dar 0, ¿ok? Las otras dos no dan 0, obviamente. Las otras dos no dan 0 y las vamos a resolver. En principio,
Entonces, ya aquí de antemano podemos escribir que esta integral, la primera da 0. Ok, vamos entonces con la segunda, con la integral en y, digamos aquí, ok. E1 de y. Tengo toda esa constante y me tendría en este caso que integrar. Aquí pues pueden poner, por ejemplo, todo esto como si fuera una constante c o como se les antoje, ciertamente. Y el método de integración de su preferencia. Esto yo ya lo tengo en realidad de cabeza, es una integral sencilla de hacer y lo que básicamente vamos a hacer aquí es aplicar los límites para eso. Entonces para esta integral tendríamos de esta manera, menos lambda L sobre 8 pi epsilon sub 0 y la integral de esto debería dar de la siguiente manera, 1 sobre L cuadrado sobre 4 más z al cuadrado. Todo eso multiplicado por L medios sobre aquí raíz cuadrada de L cuadrado sobre 4 más L cuadrado. Sí, porque si es al cuadrado también queda eso mismo. No, antes antes de esto ya son los límites. Estos ya son los límites, perdón. Yo lo había calculado ya de antemano esto. Voy a poner directamente aquí, pero primero voy a mostrar la integral al menos esto, ¿ok? Lambda L sobre 8 pi epsilon sub 0 y la integral de esto, propiamente dicho, es esta nada más, ¿ok? Es 1 sobre, si no me equivoco, todo esto que está aquí era L cuadrado sobre 4 más Z cuadrado, sí, multiplica así, que multiplica a pues X' sobre raíz, ahora sí, de X' al cuadrado más todo lo que está dentro, ¿verdad? L cuadrado sobre 4 más Z cuadrado. Y eso evaluado en los límites que tenemos aquí, ¿ok? Eso evaluado en los límites. Como pueden ver, esto de aquí no depende de X', si es que ni siquiera lo voy a tener en cuenta. Entonces esto desde menos L medios hasta L medios positivo. Ahora sí, haciendo esa cuenta, aplicando esos límites, tendremos lo siguiente. Vamos a aplicar los límites. E1 de y será igual a menos lambda L sobre 8 pi epsilon sub 0. Esto queda, ¿no? 1 sobre L cuadrado sobre 4 más Z cuadrado. Todo eso multiplicado por, ahora sí abro paréntesis porque el límite superior menos el límite inferior, ¿ok? Entonces tendríamos de esta manera, aquí sería L medios, ¿no? Sobre X cuadrado, es decir esto, L cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces raíz de L cuadrado sobre 4 más L cuadrado sobre 4 más Z al cuadrado. Todo eso menos, ¿no? Como pueden ver aquí, todo eso menos menos L medios sobre lo mismo, menos L medios al cuadrado, pues L cuadrado sobre 4 más L cuadrado sobre 4 más Z al cuadrado, todo eso raíz. Y como pueden ver aquí, menos con menos, positivo, voy a tener el doble de eso, es decir, multiplicado por L, y si no me equivoco va a salir un L al cuadrado por aquí. Ok, teniendo en cuenta eso, podemos escribir y sí, podemos reescribir todo eso y reescribirlo aquí. La componente, en este caso Y, del campo eléctrico debido a la varilla 1 sería escrita de esta manera: menos lambda L al cuadrado, todo eso sobre, voy a poner así, todo eso sobre los 8 pi epsilon sub 0, esto de aquí, L cuadrado sobre 4 más Z al cuadrado. Incluso está feo así, lo voy a poner más al medio ahora, ok, después lo pongo más al medio, al cuadrado, todo eso por la raíz aquí. Lo que he hecho es simple, ok, he sumado esto más esto me da L medios y me queda todo ese denominador aquí, ok, L cuadrado más, en este caso, estos dos sería L medios más Z al cuadrado. O sea, ya no escribo todo eso, ok. Y aquí arriba tendría menos lambda, ¿no? Menos lambda L al cuadrado. Y aquí tengo, en este caso, como pueden ver, la componente Y, ¿no? Recordemos la componente Y para, en este caso, la componente Y del campo eléctrico debido a la varilla 1. Recordemos por aquí que la componente, ¿dónde estoy? Cuando dice 0 aquí, que la componente X, en este caso de esto, ya era 0, ¿ok? De aquí, okay, ya era 0.
Vamos por aquí. Entonces lo que sigue es calcular la componente z. No voy a volver a hacer el mismo trámite. ¿Por qué? ¿Cuál es la única diferencia entre... Miren aquí, por favor. ¿Cuál es la única diferencia entre esta integral que acabamos de calcular y esta otra que acabamos de calcular? La única diferencia es que aquí estaba dividido entre 2 y multiplicado por un L. Y en lugar de L hay un Z aquí. Después esta integral, la que está dentro, es exactamente la misma. Es decir, lo único que va a cambiar es la constante que aparece por delante. Y el signo, obviamente, ¿verdad? Entonces lo único que vamos a cambiar es eso, porque es lo único que cambió. Entonces reescribiendo, y podemos reescribir aquí directamente, ya habiendo hecho todos esos cálculos, la componente 1 de z será pues lambda, ya positivo, lambda, ya no va a aparecer el L al cuadrado aquí, simplemente lambda L por Z, porque aparecía L al cuadrado porque era L por L, sobre, ya no 8pi, sino 4pi epsilon sub 0, y aquí sí todo igual, ¿ok? L cuadrado sobre 4 más Z cuadrado, L cuadrado sobre 2 más Z al cuadrado. Entonces tenemos aquí la componente Z. Ojo, yo estoy ahorrando tiempo porque justamente de nuevo esta integral y esta integral aquí son exactamente las mismas. Lo único que cambió fue en este caso, la constante que acompaña, ¿ok? Nada más. En forma son las mismas. Es decir, lo único que cambió fue esto aquí, en principio, y esto aquí, ¿ok? Después, la misma integral. Dicho esto, esto sería para, en este caso, como pueden ver, para la varilla 1. Necesitamos calcular ahora, en este caso, para la varilla 2. En este caso tendríamos que calcular el campo eléctrico 2, el vector campo eléctrico 2 y sus componentes. Aquí no va a haber mucha diferencia en el sentido de que lo único que va a cambiar va a ser este vector separación y en ciertas cosas específicas, y lo vamos a ver aquí. Vamos a construir ese otro vector, ¿ok? Ese otro vector, entonces tenemos aquí alguna posición donde se encuentra el elemento de carga, esto sería R', y vamos a reescribir. Vamos entonces, R es exactamente el mismo, recuerden que R continúa siendo el punto donde se quiere calcular el campo, eso sería 0, 0, Z. Lo que cambiaría aquí sería R2 primado. ¿Ok? R2 primado, si volvemos y vemos rápidamente aquí, la componente en X, ¿cómo varía? Varía continúa variando de X en algún X, pero si se nota aquí, está en algún lugar a la L medios en Z, negativo a la izquierda, fijo en L medios negativos, y en Z es 0. Entonces escribimos así, escribimos de esta manera. Esto sería entonces algún X, ¿sí? En Y está en algún menos L medios y en Z continúa estando en 0 como era para el caso anterior, ¿ok? Simplemente estamos reubicando esto. Lo que necesitamos de nuevo, y ya lo pongo por aquí incluso, el diferencial de L para este caso va a continuar siendo el diferencial de X porque solamente hay variación, es decir, hay carga. Para yo sumar todos los pedazos de carga, y regreso aquí, para sumar todos los elementos de carga tengo que moverme a lo largo de X. No te mueves ni en Y ni en Z, solo en X, ¿ok? Entonces, por eso, de nuevo, y con la explicación que ya había dado en el punto anterior, en la parte anterior, solamente hay componente X. Dicho esto, pues calculo la diferencia de estos vectores, ¿no? Como pueden ver aquí, la diferencia será pues menos X', continúa siendo eso, 0 menos L medios, pues L medios positivo, y Z menos 0, 0. Quiero que comparen esto con lo que salió hace un momento, R menos R1', que si no me equivoco era menos X', ¿ok? Aquí era menos L medios y aquí continuaba siendo Z. Esto era solamente para verificar esto aquí. Efectivamente eso era eso mismo. ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos? Pues en este caso este L medios, es decir, la componente en Y de ese vector. La componente en X va a dar la misma cosa, la componente en C va a dar la misma cosa. La componente en X, ya de plano, daba 0 para la otra, pues aquí también va a dar 0.
solamente va a alterar esa componente y, ¿ok? Y en la z pareciera que se va a sumar, porque en la z sí había componente y en la y también. Entonces vamos por ahí. En principio, ¿qué habíamos obtenido? Y vamos a usar los resultados que habíamos obtenido. No, en realidad no está bien así calcular a lo bruto las cosas, a lo loco, sin percibir que podemos simplificar las cosas. Entonces, si nosotros montamos la integral, vamos a montar una integral que lo único que va a cambiar, y ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, esta integral. Y la voy a encerrar por aquí. Habíamos montado esta integral para, en este caso, el primer caso. Nosotros vamos a montar una integral exactamente igual, con la única diferencia que esto que encerrado en el cuadrado es lo único que va a cambiar. En lugar de ser menos L medios, ahora va a ser L medios positivo, ¿ok? Entonces, dicho esto, la componente x para la nueva integral que tenga va a continuar dando 0 porque voy a tener que integrar una función impar con límites simétricos. Esto no va a dar 0, pero va a dar un valor exactamente, parece que va a dar un valor exactamente de la misma cantidad, pero con un signo cambiado del valor que obtuve y. Y aquí sí se va, parece que se va a reforzar, ¿ok? Entonces tendremos eso. Aquí entonces yo ya de plano les digo que la componente 2x, esto va a ser 0. Y la componente 2y tendría que dar en principio exactamente el valor negativo de lo que me dio aquí. Es decir, no menos lambda, sino lambda positivo. ¿Por qué? Porque esto era negativo, ¿verdad? En la nueva que tengo tiene que ser positivo. Es decir, aquí, esta componente, si lo notan aquí, esta componente ahora es positivo. Entonces cambia. Entonces esto debería darme lambda L al cuadrado, creo era, ¿verdad? Lambda L al cuadrado, sí. Y lo voy a copiar incluso nada más para ahorrarme escribir como loco. Voy a copiarlo aquí. Voy a copiar esto y lo voy a escribir aquí abajo. Listo. Lo único que voy a cambiar pues es el 1 que no es 1 y el signo que ya no debería haber. Entonces esto va a ser 2 en y y tenemos eso, ¿ok? Tenemos x0 por aquí, xy por aquí y E2z, que si notan es exactamente con la misma componente, la integral continúa siendo la misma. ¿Por qué no va a cambiar nada la integral? Porque recuerden que cuando calculan los módulos de estos dos vectores son exactamente iguales, ¿ok? Aquí continúa siendo x cuadrado más l cuadrado sobre 4 más z al cuadrado, raíz de todo eso. Continúa y para ambos son iguales. Por eso que la integral, en este caso, no cambia, ¿ok? Solamente va a cambiar el signo. Y como esta es la misma que esta, pues debería, en principio, dar el mismo resultado. Es decir, todo eso que está aquí, que realmente lo voy a copiar directamente, ¿ok? Y para ahorrar tiempo. Entonces tenemos así. Y pues borro esto. Lo pongo por aquí. Y simplemente notar que esto debería ser E2, ¿ok? E2z y el resto da lo mismo. Y yo quiero que noten algo importante. Cuando queremos calcular ahora el campo total, obviamente vamos a aplicar aquí el principio, ¿no?, de superposición, que me dice que para calcular el campo total debido a todas las distribuciones de carga, lo que yo tengo que hacer es sumar las contribuciones de cada, en este caso, elemento que hemos separado. Teníamos dos varillas, aquí tenemos y hemos calculado los campos eléctricos para ambas varillas. Entonces, en principio tenemos eso. Yo puedo ir sumando si quieren. Si voy a sumar para el campo total en X, será la contribución del campo 1 en X más la contribución del campo 2 en X. Si quiero la componente Y, lo mismo, E2 en Y más E2 en, E2 en X más E2 en Y. Y por último la componente Z, la componente aquí es 1, 1 en Z más la componente 2 en Z, ¿ok? Aquí 0 más 0, 0. Aquí
este número es exactamente el mismo con el signo cambiado, como ya lo hemos visto aquí, esto es positivo, esto es todo lo mismo, solo que es positivo, y aquí es negativo, sumamos, debe de dar, pues, 0. Y aquí sí hay, en este caso, digamos, una amplificación del campo, porque está ahí las dos contribuciones en la misma dirección. En este caso sería el doble de esto, ¿verdad? Esto más esto mismo, porque da lo mismo aquí, son iguales, sería el doble de esto. Bueno, aquí el 4 se va, ¿verdad? Si multiplico por 2 arriba, aquí 4 se va y esto me queda 1, ¿verdad? Entonces, simplemente multiplicar por 2 a esto me quedaría lambda L por Z, todo eso sobre 2pi epsilon sub 0, L cuadrado más Z al cuadrado, raíz de L cuadrado sobre 2 más Z al cuadrado. Y bueno, eso sería la componente Z, para ponerlo así. Ya no escribo el vector completo, porque recuerden que el vector completo E no es otra cosa que componente X, que es 0, componente Y, que es 0, y solamente tiene componente Z. Entonces, si queremos consolidar en todo caso, esto sería lambda Z, lambda LZ sobre 2pi epsilon sub 0, L cuadrado sobre 4 más Z al cuadrado, todo eso por la raíz de L cuadrado sobre 2 más Z al cuadrado, y tenemos esto. Ojo, aquí no acaba la cosa, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, y eso ya los animo a que lo hagan ustedes mismos, por favor, es ver el comportamiento de esta función. Es decir, nuevamente, interpretar qué es lo que significa este resultado para por lo menos tener idea de cómo se comporta el campo eléctrico, en este caso en diferentes puntos importantes en principio. ¿Qué se hace? Pues calcular, por ejemplo, como en este caso, de quién depende el campo eléctrico explícitamente, y lo voy a poner aquí que no lo he puesto. La componente Z en este caso depende exactamente de la posición en Z, es decir, de la variable Z aquí. Entonces, ¿cómo cambia esa componente Z cuando Z, por ejemplo, tiende a 0? Por la derecha, por la izquierda. En principio, esto es inmediato, esto me da 0. ¿Cómo cambia en este caso? ¿Cómo se comporta esa función cuando z tiende a más menos infinito, por ejemplo? Cuando se va a la derecha, un número muy grande, o se va a la izquierda, un número muy grande. En principio, todas las interacciones deberían tender a 0 cuando las distancias de interacción son 0. Aquí no es inmediato, y de nuevo no me voy a cansar de decirles: no evalúen la función, son límites, no se evalúan los límites. En este caso no es poner el infinito aquí y decir: ok, arriba cuando z tiene infinito esto es infinito, aquí voy a tener un infinito al cuadrado por la raíz de infinito, que es infinito. Bueno, infinito por infinito al cuadrado debe dar, no sé, 1 entre infinito y esto 0. No, es complicado si usamos las matemáticas de esa manera, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, la manera correcta es o aplicar L'Hopital o aplicar algún, en este caso, artificio matemático, y deberían obtener 0. Ojo, no es inmediato, yo lo estoy haciendo aquí, pero no es inmediato. Y lo siguiente, pues, averiguar si existen máximos o mínimos para esta función, claramente usando el criterio de la derivada. Ustedes derivan esto respecto de z, igualan a 0, encuentran para qué valores de z, no sé, en este caso cuáles van a ser, yo no los he calculado, creo que sí, pero no se los voy a decir, ustedes calcúlenlo por favor. Y eso, entonces en principio esto parece que comienza siendo 0 en 0, ¿no? Aquí es 0. Aquí salía L cuadrado sobre 4, por lo que sea aquí. Cualquier cosa multiplicado por 0 va a dar 0. Esto es 0. ¿Ok? Eso es 0. Aquí debería dar 0, pero eso se prueba. Y aquí deberían encontrar los puntos críticos para los cuales tal vez la función tiene un máximo o un mínimo. Y para averiguar si es máximo o mínimo, pues ya aplican el criterio de la segunda derivada, evaluando esos puntos críticos que han encontrado aquí. Dependiendo, de nuevo, si el resultado es positivo o negativo, me indicará si la función es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y pues de eso deducimos si es un máximo o mínimo, ¿ok? Entonces, hasta aquí al menos con este ejemplo, y no quisiera acabar sin comentarles lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de tener solamente estos, en este caso, estos dos lados aquí, completo el cuadrado y lo lleno aquí en este caso, y esto sería un loop
cargado, en este caso con una densidad de carga lambda, por ponerlo así, ¿ok? ¿Qué pasaría si hago eso? ¿Será que cambia algo? En principio no parece nada fuera en este caso, nada difícil de completar si continuamos aplicando el mismo razonamiento y si notamos que las integrales que van a aparecer son exactamente las mismas y que lo único que va a cambiar son algunos coeficientes, algunas constantes nada más que acompañan a esos resultados, ¿ok? Entonces hasta aquí con este ejemplo y más adelante les daré algunos más, ya dejando un poco esto de las simetrías rectangulares y usar un poco algo referido tal vez a coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, ¿ok? Pero hasta aquí al menos con este ejemplo. Quedamos hasta aquí. Chao, chao.